Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local sin pretexto. 1:32 y les contamos que el miércoles y jueves de la semana pasada más de 250.000 estudiantes de cuarto básico de más de 7.000 establecimientos rindieron las pruebas CIMSE de matemática y de lectura. Esta es la segunda medición de este tipo post pandemia, por lo que se va a entregar información relevante sobre los logros de aprendizaje que se han alcanzado por las y los estudiantes. Y por ejemplo, les contamos que el CIMSE de 2022 estuvo marcado por el bajo desempeño, ¿se acordarán, no es cierto?, con una disminución de 10 puntos en cuarto básico y una marcada brecha de género. Mientras los hombres bajaron 7 puntos, en las mujeres la caída fue de 13 puntos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué debemos observar? Lo vamos a conversar con Lorena Espinosa, directora del Centro Félix Klein de nuestra universidad, además doctora en didáctica de las matemáticas por la Universitat Autónoma de Barcelona. Lorena, un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. Un gusto para mí también escucharlos. Gracias. Por acá estoy. Muchas gracias. Lorena, partamos entonces para ahondar un poco en el contexto. ¿El CIMSE de este año puede que ya deje atrás este tremendo impacto de la pandemia y ya empecemos a hablar de una suerte de reactivación o no? Bueno, difícil pregunta, porque en realidad los aprendizajes matemáticos en nuestro país nunca han sido destacados. Nosotros venimos trayendo una problemática de hace bastantes años, décadas atrás, y habíamos estado logrando levantar esa pendiente, digamos. Había unas pequeñas mejoras, no obstante teníamos desafíos pendientes. Pero vino la pandemia y eso generó una baja, como tú lo relataste recién, significativa, tanto en cuarto básico como en segundo medio. Es decir, da cuenta de una serie, de unas falencias que tenemos sistémicas, digamos, porque ocurre en cuarto y posteriormente en segundo medio, ¿no? Claro, y esa falencia sistémica, quiero saber, para entender un poco, y por supuesto la pandemia lo que hace es profundizar, pero ¿cuáles son los factores que están generando esa falencia, ¿no?, sistémica? Mira, me gusta mucho hablar de una problemática sistémica porque intervienen muchos factores. Entonces, se tiende a decir muy rápido es que los profesores no saben la matemática suficiente para poderla enseñar bien, y algo de eso hay. Pero también no es solo formación matemática, es formación didáctica. Y la formación didáctica específica, digamos, es distinta a la matemática. La formación didáctica tiene que ver con conocer los orígenes, la génesis de los objetos matemáticos, las problemáticas frente a las cuales surgieron esas nociones. Por ejemplo, las fracciones, frente a qué problema surgió el álgebra, si ya teníamos aritmética, ¿por qué aparece el álgebra? Si ya teníamos los naturales, ¿por qué aparecen las fracciones? Este trabajo de recuperación de la problematicidad, de los orígenes del objeto matemático, no es algo que sea propio enseñarla desde las matemáticas, eso hay que aprenderlo en didáctica. Bueno, pero eso es desde la perspectiva de la formación de los profesores, que es un factor. Pero hay otros factores, hay factores sociales, hay factores en el currículum, hay factores que tensionan en términos de evaluaciones, hay factores que tienen que ver con recursos, con infraestructura, también el contexto en el que estamos. Por supuesto, tuviste qué pasó con la pandemia, digamos, que somos uno de los países del mundo que tuvo las escuelas más tiempo cerradas. Claro, y niñas y niños en sus casas a cargo de adultos, no siempre los padres, con un computador para los 5 hermanos, cuando tenían, y sin internet, imagínate las experiencias y las oportunidades para aprender que tuvieron durante 2 años. Entonces, claramente, eso nosotros acá en el Klein lo reportamos el año pasado con un estudio que hicimos, y hablamos de un rezago que se agudizó, digamos. O sea, la diferencia entre lo que un niño o una niña debe saber según el curso en el que nominalmente está por edad, ¿cierto? Estoy en cuarto básico, por lo tanto ese niño debe saber tal cosa, ahora dista mucho más que antes de lo que realmente sabe.
de los aprendizajes que realmente ha logrado, que en algunos casos está 2 niveles y hasta 3 niveles más abajo. ¿Se fija? Claro. Entonces hay una distancia ahora entre lo real y lo nominal que se nos agudizó. Y se disparó, claro. Y entonces el profesor y la profesora en el aula, ¿qué hace con esta diferencia? O me dedico a reponer, reactivar o recuperar los aprendizajes que no sabe, o me dedico a hacer el cuarto básico que le corresponde a este niño, o hago una mezcla. Entonces, esas decisiones pedagógicas no son sencillas de tomar. Y bueno, en ese problema estamos, digamos, ¿no? Cuéntame, ¿y por qué esta brecha de género en matemáticas con las mujeres, hombres, es tan pronunciada? Ya, bueno, eso también es histórico, esto ya lo sabemos, hay un PISA reportado de varios años anteriores en que el dato fue muy tremendo porque al sacar las niñas del promedio que se obtuvo en PISA, en la PISA del 2016 me parece que ya quedábamos en la media del promedio PISA, imagínate. Entonces, sí, porque siempre hemos estado por debajo, digamos, ¿no? Claro. Lo que quiero decir con este dato es que las diferencias en los resultados de aprendizaje de niños y niñas ha sido diferente desde hace muchos años en Chile. Pero ahora hemos puesto atención en este dato, que tomamos conocimiento, como te digo, por esta prueba internacional PISA, que nos lo puso de una manera muy, muy aguda, muy trágica, digamos. Aquí empezamos a hacer estudios de género en nuestro país que han documentado cada vez con más evidencia que hay resultados de aprendizaje muy distintos entre niños y niñas. En matemáticas y en ciencias, no es solo en matemáticas. Correcto. Sí, estamos conversando hasta ahora con Lorena Espinosa, directora del Centro Félix Klein de la USACH. Y precisamente te quiero preguntar, Lorena, porque después de una década de baja en matemáticas, el Centro Félix Klein de nuestra universidad y además el Ministerio de Educación, entiendo que han lanzado un programa de reactivación del aprendizaje en esta asignatura, ¿verdad? Sí. A más de 1.000 colegios del país. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo ha sido ese trabajo y cómo ha sido esa experiencia? Mira, tremendamente interesante. Tenemos escuelas desde Arica hasta Magallanes, Hay escuelas en que llegamos, nuestros tutores llegan en avioneta, en balsas, digamos, en barquitos, porque no hay otra manera de acceder. Escuelas en que ha sido muy difícil desde el Ministerio, la política pública en general, apoyarlas por su distancia, porque están lejos, y a través de este programa hemos focalizado un apoyo a esas escuelas que han estado por mucho tiempo con pocas posibilidades de acceder, ¿cierto?, a las ayudas, a los recursos que el Ministerio ha puesto a disposición del país. Entonces estamos súper contentos de aquello, pero sobre todo porque el proyecto en concreto que nosotros hacemos se titula Matemática en Ruta. Y nos gusta esta palabra de reactivar, porque reactivar supone que hay algo antes y que estamos rehaciéndolo, ¿no? Claro. Y eso es así porque todos los niños y niñas nacen con unas potencialidades tremendas para aprender matemática y para construir y para hacer matemática. Y es la experiencia en la escuela que de alguna manera, por todos los factores que estuvimos comentando, dificulta o inhibe el desarrollo de ese potencial. Pero está ahí, está latente, y se trata de hacer una enseñanza bajo un paradigma distinto que permita que eso se retome y se reactive. Y nosotros estamos viendo que eso ocurre. Por lo general, niños y niñas, cuando están expuestos a una experiencia para ellos interesante, que los motiva, que les genera interés, ¿cierto?, se meten y hacen cosas maravillosas. Eso es lo que nosotros estamos viendo con este programa de reactivación, que es distinto a restituir, que la palabra restituir, que en algún momento la usamos también acá en política pública en Chile, era como poner en aquello que los niños no tuvieron la oportunidad de tener, vamos a restituir lo que no aprendieron. Y este otro término me gusta mucho más porque es más positivo, mira constructivamente la situación y que podemos, la potencialidad que tienen niños y niñas tremenda, y si es que logramos apoyar suficientemente al profesorado, esto va a ocurrir.
Eso es muy importante. Va a pasar, Lorena, sí. yo tengo entendido que fuiste convocada por la Agencia de Calidad en la Educación para justamente, ¿no?, revisar los errores más frecuentes en el CIMSE Sí. y para que los profesores orienten y refuercen su labor en esa vía. ¿Cómo, a ver, qué es exactamente lo que has podido observar? Mira, a mí me pareció genial estas solicitudes de la agencia porque suele entenderse mal esta mirada didáctica, pedagógica que se hace del error. Por lo general, en el enfoque tradicional, que ha dominado por siglos la enseñanza y la enseñanza de las matemáticas en particular, cuando un niño hace un error, el profesor siente inmediatamente un dolor en el alma porque siente que es un error de él. Sí, como que hay una connotación de algo malo y peyorativo del error, y que entonces hace que se evite y que rápidamente se le borre el cuaderno o rápidamente se tome al alumno o la alumna que tiene la respuesta correcta y explique lo que era correcto hacer, digamos, tratando de evitar, de soslayar o de pasar rápido por encima del error, digamos. Cuando en didáctica tenemos una mirada y una perspectiva distinta. De hecho, hay un filósofo francés de apellido Bachelard, Gaston Bachelard, que él dijo que todo conocimiento científico es un error rectificado. Mira. Es decir, que antes de construir un objeto científico o matemático, hubo un problema que se enfrentó, frente al cual hubo un fracaso y hubo un error. Que ese es el que motiva a seguir en la construcción, es el que motiva a mirar de una manera distinta y es el que debería motivar a los docentes a mirar de una manera diferente las producciones de niños y niñas. Muchos de los errores que niños y niñas hacen en el trabajo matemático los cometieron los propios matemáticos cuando construyeron ese objeto. Qué interesante. Entonces, claro, no es una cosa específica y particular de ese niño que no entiende. Está enfrentándose a un obstáculo. Que bueno, que superarlo supone un trabajo profundo y sistemático que el profesor y la profesora debe conducir, digamos. Entonces, te da vuelta la mirada. Te da vuelta la mirada. Dime una cosa, Lorena, y cuando se habla de errores, se ha identificado que los estudiantes muchas veces no entienden o no son capaces de discriminar bien la información, incluso de los enunciados de los problemas matemáticos. ¿Ahí hay un problema de comprensión lectora o es otro tema? Sí, me parece interesante vincular las problemáticas de la enseñanza de las matemáticas y de aprendizaje de los niños con el aprendizaje de la lectoescritura también, porque por supuesto tiene que ver con la comprensión lectora. Si no leo lo que está ahí escrito y no lo comprendo claramente, me dejo fuera, ¿cierto?, un montón de información que es relevante para el trabajo matemático, por ejemplo. Pero no es solamente un problema de comprensión lectora. Te voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Juanita tenía 350 pesos, su padre le regaló 650, ¿cuántos tiene ahora? Claro. A diferencia de Juanita tiene 350 pesos, su papá le regaló unos cuantos y ahora tiene 930. Correcto. ¿Cuántos pesos les regaló? Claro. Fíjate, te estoy dando la misma estructura gramatical, las mismas palabras, el mismo vocabulario, pero matemáticamente el primer problema tiene una estructura directa, sencilla de inferir, mientras que el segundo, nosotros en didáctica a eso le llamamos problemas inversos, porque el enunciado habla de regalar, me dieron, la cosa creció, ahora tengo más, ¿cierto? Exacto. Entonces, de una manera muy natural, los niños y niñas tienden a sumar frente a ese problema cuando lo que hay que hacer es restar. ¿Ya? Entonces, el enunciado, el devenir de los sucesos en el enunciado del problema me sugiere una operación, pero para responder a la pregunta del problema tengo que hacer la inversa. Sí, me regalaron unos cuantos, por lo tanto tengo más plata, pero para saber cuánto fue lo que me regalaron, lo que voy a hacer, lo que tengo que hacer es restar. Ese problema matemáticamente es más complejo, su modelamiento supone una reflexión más compleja que el problema anterior. Entonces, no es solo un problema de comprensión lectora, es de estructura matemática.
Mira, qué interesante. Bueno, realmente, mira, podríamos estar, Lorena, conversando mucho tiempo de esto, porque claro que es importante poder descubrir, incluso, como dices tú, cuáles son los puntos ahí, los aspectos que tenemos que mirar con mayor detención para entender dónde está el error, si está exactamente. Y ahí también, y lamentablemente se nos acaba el tiempo, porque te quería preguntar también de los profesores, pero bueno, vamos a estar probablemente conversando en otra oportunidad contigo, Lorena Espinosa, directora además del Centro Félix Klein de la Universidad de Santiago y doctora en didáctica de las matemáticas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Así es que en otra oportunidad seguimos profundizando y por supuesto muy atenta a todo lo que ustedes están investigando y desarrollando. Un gusto, porque de verdad el profesorado necesita mucho apoyo para hacerse cargo de un problema que es muy complejo, resultado de la pandemia, pero que tiene múltiples factores que vienen desde hace décadas. Así que me parece súper bien seguir en esto. De todas maneras, cuenta con ello, Lorena Espinosa, que esté muy bien. Buena tarde. Ok, hasta luego, buenas tardes. Chao, chao. Chao.